Este video hará un breve recorrido por la vida de Platón. Veremos su biografía, obras, filosofía, su modelo de educación y la importancia de su aportación. Platón es considerado uno de los pilares de la filosofía occidental, además de una de las personalidades de la antigüedad que más ha influido en la educación y el pensamiento moderno. Nacido en el año 427 a.C. en Atenas, se formó en el seno de una familia aristocrática y abandonó su vocación política por la filosofía, atraído por Sócrates. Siguió a su maestro durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas. Tras la muerte de Sócrates, se apartó completamente de la política. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir un modelo ideal del Estado. A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los trabajos de Platón se han conservado casi completos. La mayor parte están escritos en forma dialogada. De hecho, Platón fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico. Los 26 diálogos platónicos pueden clasificarse en tres grupos: los diálogos del llamado período socrático, los diálogos del período constructivo y los diálogos del período tardío. El contenido de estos escritos es una especulación metafísica, pero con evidente orientación práctica como el conocimiento y la moral. Todo ello se resuelve en un verdadero sistema filosófico de gran alcance ético basado en la teoría de las ideas. Esta teoría se fundamenta en la asunción de que más allá del mundo de los objetos físicos existe lo que Platón llama el mundo inteligible. Tal mundo es un reino espiritual constituido por una pluralidad de ideas, como la idea de belleza o de la justicia, donde las ideas son perfectas, eternas e inmutables, pero también inmateriales, simples e indivisibles. En su obra La República, Platón ilustró esta concepción con el célebre mito de la caverna. Imaginemos una serie de hombres que desde su nacimiento se hallan encadenados en una cueva y que desde pequeños nunca han visto nada más que las sombras proyectadas por el fuego en una pared, de las estatuas y de los distintos objetos que llevan unos porteadores que pasan a sus espaldas. Para esos hombres encadenados, las sombras que representan los seres del mundo sensible son la única realidad. Pero, si lo liberáramos, se darían cuenta de que lo que creían real eran solo las sombras de las cosas verdaderas, es decir, las ideas del mundo inteligible. Platón explicó el origen del alma mediante el mito del carro alado, que se encuentra en el Fedro. Las almas marchan en procesión, cada una de ellas sobre un carro conducido por un auriga y tirado por dos caballos alados, uno blanco y otro negro. En un momento dado, el caballo negro se desboca, el carro se sale del camino y el alma cae al mundo sensible, es decir, las almas se encarnaron en los cuerpos del mundo sensible por una falta de su aspecto consumible. El caballo negro y el caballo blanco representa el pasional o irascible, que la razón, el auriga, no pudo evitar. En Atenas fundó una escuela de filosofía en el año 387 a.C., junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de academia. La escuela estaba considerada como una especie de secta de sabios organizada con sus reglamentos, residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados. En ella se estudiaba e investigaba sobre todo tipo de asunto. Aunque la filosofía englobaba la totalidad del saber, se fueron especializando la lógica, la ética y la física. Esta escuela permaneció más de 900 años hasta que Justiano la mandó a cerrar en el año 529 d.C. En ella se educaron a personajes de importancia tan fundamental como su discípulo Aristóteles. Para Platón, la fuente del saber estaba en diferenciar lo bueno de lo malo, ya sea para el individuo o para la sociedad. Es por ello que decía que hay acciones verdaderas por naturaleza, buenas y bellas en sí mismas. Platón le dio mucha importancia a dirigir de la mejor manera posible la educación de los más pequeños, llevándole a preocuparse por ellos desde su más tierna edad. Platón insiste en una educación igualitaria de ambos géneros. Asimismo, reflexiona sobre la educación recibida hasta los 3 años. Decía que si los más pequeños se criaban en un ambiente con demasiados mimos, se volverían irascibles. Este filósofo idealista concebía la educación como la luz del conocimiento. Explicaba
que era totalmente recomendable que desde los 3 hasta los 6 años los niños fuesen educados mediante el juego, aunque también consideraba necesario aplicar algún correctivo para que no se volvieran caprichosos. Propuso que a partir de los 5 años los niños fuesen a institutos especiales, de manera que fueran educados tanto en la parte física como en la espiritual para desarrollar el alma y el cuerpo. La educación se llevaba a cabo en el templo y era dirigida por una nodriza elegida por las llamadas encargadas de la supervisión de los matrimonios. Aplicaban castigos inmediatos a los hijos de esclavos y extranjeros, siempre y cuando se les consultaran a los guardias urbanos antes de decidir la sanción. Una vez cumplidos los 6 años, se separaban de los niños, aunque se procuraba que siguieran recibiendo una educación similar, principalmente en todo lo que tenía que ver con las armas. El viejo maestro no estaba a favor de que los jóvenes fueran educados por los propios padres. Fijaba su atención en fábulas y relatos que servían para entretener y distraer a los alumnos. Estas debían cumplir con ciertas normas que respetaran los valores morales y modelos de conducta. Otras de las cosas consideradas importantes según Platón para la educación eran la música, la gimnasia y la alimentación, que tenían como único fin educar el alma. La dialéctica es para Platón la actitud propia del verdadero filósofo, de aquel que trata de llegar a la verdad por medio del diálogo. Platón presenta la dialéctica como la ciencia que sabe distinguir qué ideas están relacionadas entre sí y cuáles no lo están. En sus diálogos tiene especial relevancia el posible acercamiento entre el ser y el no ser. El no ser se convierte en un concepto meramente relativo, que se resuelve al indicar la alteridad de una cosa mediante la confrontación con aquello de lo que se difiere. Por último, podemos concluir que la influencia histórica de Platón tiene muchos logros. El trabajo platónico siembra las semillas de la filosofía, política, psicología, ética y epistemología. Platón es hasta la fecha un punto de partida para las ciencias y la filosofía de las ciencias. Cada época ha interpretado con sus propios valores su obra, por lo que la educación ha retomado varios puntos de él. Por ello, podemos decir que la educación es la llave que permite arribar a una sociedad en la que las virtudes caracterizan a los hombres del universo.